ciclos positivos, de orinas positivas, o sea que se ve que tiene microorganismos y nos dicen mucho más rápido antes de que crezca la colonia hilada, y se están también detectando algunos mecanismos de resistencia. ¿Cuáles mecanismos de resistencia? Los que son enzimáticos, entonces carbapenemasa, resistencias a estafilococos, a oxacilina, porque también tienen patrones de vuelo diferentes. Un estafilo sensible tiene un patrón de vuelo diferente a un estafilo resistente, entonces eso se puede detectar también. La PCR, entonces, el fundamento anterior es basado en proteínas, el MALDI-TOF es basado en proteínas, la PCR es basado en DNA, ¿cierto? Entonces acá lo que hacemos es que en tiempo real, que es la mayoría de las que estamos utilizando ahora, detectamos la amplificación de blancos conocidos de ciertos microorganismos de ese DNA. Eso se mide una fluorescencia que se va emitiendo, y aquí es un concepto importante que muchos han empezado a escuchar con lo del COVID, y era lo del CT. No sé si han escuchado que me dice el CT para ver si le doy importancia a eso. El CT es los ciclos a los cuales empieza realmente la fase exponencial de la detección de ese material genético, y ese CT tiene una correlación, entre más rápido sea, hay más carga de ese DNA, o sea, hay más cantidad de lo que estoy buscando. Entonces, si el CT es, por decir algo, en este ejemplo 23, y esta otra sonda amplifica por el 32, pues hay más cantidad de la sonda que amplifica por el 23 que la que amplifica por el 32. Eso en COVID era importante porque CTs tardíos por lo general estaban relacionados con restos de DNA que quedan en la muestra, pero que no eran como infectantes, mientras que CTs tempranos sí estaban más relacionados con infección. Esa intensidad, esa fluorescencia hace como que nosotros podamos también mirar que está más a favor de verdaderos resultados que de falsos positivos. Entonces, todo esto que les he contado de las PCRs, de la biología molecular, lo están tratando de empaquetar en que podamos hacer diagnósticos múltiples. Y entonces ya viene un concepto que es el diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico, ¿por qué es importante? Porque es que en enfermedades infecciosas causadas por distintos patógenos tienen superposición de síntomas y clínica que es muy parecida. Entonces, un cuadro gripal puede ser causado por muchos virus y dar una clínica muy parecida. Un cuadro de sepsis también. Entonces, los síntomas, los hallazgos imagenológicos y la epidemiología local nos orientan. Pedimos algunas pruebas de laboratorio convencionales, y lo que tratamos de iniciar es una terapia empírica que debe ser idealmente rápida y efectiva para la mayoría de los pacientes. Pero los resultados son los que nos van a definir en el menor tiempo posible el ajuste del tratamiento. Entonces, el diagnóstico sindrómico se basa en identificación por una sola prueba de varios microorganismos dependiendo del síndrome que está siendo afectado. Entonces, hay paneles que sirven para síndromes respiratorios, para síndrome meningeo, sepsis, síndrome gastrointestinal. ¿Cuál es la indicación? Realmente estos paneles están indicados para disminuir el tiempo de respuesta comparado con los estudios convencionales, que lo disminuye de horas a los días que se gastan de rutina, y están basados para optimizar el manejo clínico, para disminuir mortalidad, estancia, impactar el uso de antibióticos e impactar la resistencia. ¿Cómo los podemos utilizar sin que tengamos tanto problema por glosas y cuestiones de autorización? Y es que lo podamos adicionar a las guías institucionales de manejo. Entonces, escoger los pacientes que son, utilizar esos protocolos basados en nuestra epidemiología local y en las guías y en la mejor evidencia que hay, socializarlo con los médicos, especialmente con los que prescriben antibióticos, establecer escenarios de uso. Entonces, a los pacientes de urgencia les decimos: ustedes pueden utilizar tales paneles en ciertos pacientes, a los de UCI, a los de hospitalización, y con esto también vamos a mirar el impacto en la interpretación del resultado, porque una cosa que se ha estandarizado mucho es como la indicación de la prueba, pero la otra es que sí tomen las medidas con los resultados de la prueba. Entonces, la retroalimentación es muy importante. Entonces, acá
la comunicación del laboratorio con los médicos es bastante importante porque no se gana nada con que tengan el resultado en la historia del panel completo con el microorganismo, con el gen de resistencia y que no le digan a nadie para que se espere hasta cuando salgan los resultados del cultivo. Entonces no se ganó la ventaja que teníamos con esta prueba. ¿Qué paneles hay? Entonces está el respiratorio, el de sepsis, el gastrointestinal, el meningio, el de neumonía. Que lo que es importante es que vean que todos tienen muchos blancos. Todos estos blancos están diseñados contra segmentos específicos de cada microorganismo, de cada gen de resistencia. Entonces hay unos que tienen bacterias y virus, hay unos que tienen bacterias, levaduras y genes de resistencia. Entonces, dependiendo de la sospecha clínica está el panel indicado, muy importante, que se deberían utilizar en las poblaciones de más alto riesgo, en las que yo no tengo tiempo de esperar el resultado de un cultivo, y también en la sospecha del síntoma de la infección que tengo. Por ejemplo, uno de los principales errores en el uso es el panel meningio. El panel meningio es muy bueno para pacientes que sospechan encefalitis o meningitis agudas. ¿Por qué? Porque los blancos que tengo son los que me causan más frecuentemente estas infecciones, pero por ejemplo para meningitis crónica o para meningitis postraumática no sirve porque los que causan esas infecciones son distintas y no están incluidos en ese panel. Entonces por eso es importante tener la indicación clara de cada uno. Les traigo este ejemplo y es porque es en el que más problemas hay en escoger el panel respiratorio adecuado. Entonces, la infección respiratoria, tenemos dos paneles disponibles, uno que es el panel respiratorio 2.1 y el panel de neumonía. Aquí lo más importante es que son muestras diferentes. Este primer panel es una muestra, un hisopado nasofaríngeo, mientras que este son muestras profundas, muestras de esputos, aspirados traqueales, lavado broncoalveolares. Y los blancos son diferentes. Este tiene blancos que predominan los virus y algunas bacterias atípicas, mientras que este predominan bacterias que causan neumonías, algunos virus que causan neumonías, pero también tienen genes de resistencia. ¿Cuál es el principal problema? Que me mandan este panel de neumonía en esta muestra. Eso no está bien hecho. ¿Por qué? Porque algunos de estos microorganismos son colonizantes acá arriba, entonces me detectan esas bacterias y les pueden dar un tratamiento que no es adecuado. Entonces es muy importante escoger la muestra y el panel que es para el tipo de infecciones. Entonces, si yo sospecho una infección respiratoria aguda de predominio viral, debería de solicitar este, y si tengo una neumonía que puede ser viral o bacteriana o asociada al cuidado de la salud o con sospecha de resistencia, debería pedir este en la muestra profunda que es. Esta es como la diferencia entre los dos, las muestras distintas, los blancos que tiene, y una cosa que no se nos puede olvidar es la calidad de la muestra para este segundo panel. Es inaceptable montar un panel de estos en muestras que tengan más de 10 células epiteliales escamosas y que no tengan neutrófilos. ¿Por qué? Porque eso no es una muestra de buena calidad, eso prácticamente es saliva, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar colonizantes también. De estos paneles también podemos sacar información epidemiológica muy importante. Esta información la sacamos nosotros mensualmente y nos dice cómo están circulando los virus, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo van cambiando en el tiempo, por ejemplo el adenovirus, cómo va cambiando el COVID, que sube, baja, cómo van cambiando las influencias que estuvieron unos picos muy altos pero que ya están bajitas. Esto es muy bueno porque nos enseña nos va preparando qué es lo que va saliendo y vamos encontrando que, por ejemplo, en el último mes estaban aumentando las bacterias atípicas como Bordetella parapertussis y Mycoplasma, y el coronavirus otra vez para arriba, pero la influenza estaba borrada, que hacía un mes y medio eran los picos. Entonces esto también nos ayuda como a mirar cómo están circulando los virus. Esto es cómo se comporta el panel de neumonía en la escala semicuantitativa con las bacterias. Entonces, este número de bacterias es capaz de cuantificarme qué cantidad probablemente del material genético está presente en la muestra, y me da una escala de resultados semicuantitativos que va desde 10 a la 4 hasta más de 10 a la 7. Esto no es
concordantes 100% con los cultivos. ¿Y por qué? Porque pueden presentarse ciertas diferencias entre el cultivo y la prueba molecular. ¿Cuál es la primera? Pues que tengamos organismos exigentes, por ejemplo, que una de estas, un hemófilo o un neumococo que es muy sensible a los antibióticos y recibe una dosis de antibiótico, eso no nos va a crecer en el cultivo, pero acá sí me lo va a detectar. Lo otro, que esté contaminada la muestra con mucha flora normal de la boca, entonces esa flora me reporta en el cultivo polimicrobiano, pero aquí sí soy capaz de detectar uno de esos. Otra condición es el transporte de la muestra. Si no llegan esas muestras rápidas al laboratorio, empieza el sobrecrecimiento bacteriano y eso me afecta a los cultivos. También me va a afectar acá el rendimiento de pero no es tan significativo como el cultivo como tal. Entonces es muy importante el transporte de la muestra. Y esta prueba no se debería hacer en muestras que lleven más de 24 horas, pierde completamente el valor diagnóstico. ¿Cómo comparamos entonces el flujo del cultivo y el molecular? Entonces un cultivo normal, pues se toma la muestra, se le hace el GRAM, según el GRAM se siembra, se incuba, eso se demora más o menos 24 horas, dependiendo de qué nos va a crecer, se monta a identificar y a tarjeta de antibiograma, y aquí este proceso dura normalmente 48 72 horas. En estos medios de moleculares, pues me va a identificar el microorganismo y me lo va a semicuantificar en menos de 2 horas. Pero aquí les vuelvo y les traigo un ejemplo de la vida real y es una muestra bien tomada. Este informe nos lo entregaron y salieron 8 identificaciones de microorganismos. Ahí ven que sí habían unos que predominaban, otros que no, pero 3 genes de resistencia. ¿Ustedes creen que esto tiene uno cómo tratar esto? No. Va y revisa, y el GRAM tenía esta característica, tenía más de 25 células, apenas habían 10 leucocitos y habían bacterias abundantes. El cultivo definitivo salió polimicrobiano con flora de la cavidad oral. Y averiguando de la muestra, era una muestra que realmente estaba hasta contaminada con comida, o sea, esta prueba no se debió haber montado, ¿cierto? Entonces ahí vemos que realmente no aporta para el diagnóstico si hay una muestra mal utilizada. También sacamos informes de esto, por ejemplo, ¿qué es lo que más aislamos en la raíz de neumonías en el hospital? Bacilos gram negativos, virus, que nosotros diagnóstico viral en adultos era muy raro. Con estas metodologías estamos viendo que realmente el diagnóstico viral de neumonía es muy importante, y cocos también es importante. Ahí se discriminan por microorganismos, hemófilos, estafilos y rinovirus los más frecuentes, pero vean, genes de resistencia, 37% BLE, 35% MRSA, 21% KPC. Estos datos de entrada nos ayudan mucho en la terapia dirigida. Casos clínicos, este es un caso que tuvimos por allá en la clínica en la época del COVID, paciente con COVID, que empíricamente se le empezó este tratamiento, era obeso y con diabetes. 12 días después presentó un cuadro y una neumonía asociada al ventilador, con hipotensión, le colocaron bancos, FEPIME y caspo, le tomaron hemocultivos y cultivos de aspirado traqueal y le solicitaron un FILARRAY de neumonía. En ese informe le salió una serratia con un gen de resistencia KPC. Con eso se cambió el cefepime por ceftazima y Bactan, se hizo la primera intervención del tratamiento según el resultado. 18 horas después, hemocultivos positivos reportan bacilos gram negativos, como el paciente seguía con compromiso hemodinámico, le solicitaron el FIL de sepsis, resultó que tenía KPC también y la misma serratia. Entonces lo que hicieron acá fue que se suspendió vancomicina y caspofungina, y posteriormente a las 72 horas salió el resultado del cultivo que realmente confirmó que sí tenía esa serratia, y vean el perfil de resistencia que tenía, si era una verdadera KPC y tenía resistencia adicional a quinolonas y a trimetropina. El tratamiento realmente que le servía era ceftazima y Bactan.
Después se le hicieron otras pruebas y se confirmó que sí era una KPC, y el paciente terminó su tratamiento dirigido de 10 días y estuvo aislado desde el principio. En estos casos es en los que uno dice realmente estas pruebas sí nos están ayudando mucho, pero no me detecta todavía todos los mecanismos de resistencia, entonces no nos va a reemplazar por ahora las pruebas convencionales. Este es del doctor Santiago, que le gusta mucho esta prueba y quería mencionarla. El diagnóstico molecular del síndrome de ITS es de las mejores que conozco. Es muy importante, ¿por qué? Porque es que los métodos que tenemos de diagnóstico de ITS en este momento son muy limitados, y este es capaz de detectarme gran cantidad de microorganismos, tanto de lo que es la úlcera genital como la secreción, entonces nos empaqueta, digamos, como todo el diagnóstico. ¿Qué ventaja tiene? Es que tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena para la mayoría de los microorganismos, y él ya ha hecho estudios que han publicado esto fue en el Congreso de Infectología, que muestra que realmente es diferente la presentación de microorganismos en mujeres, en hombres que tienen sexo con hombres, y uno que casi nunca busca, que es clamidia, es como de los más frecuentes. Entonces ese es difícil de diagnosticar y lo podemos hacer por molecular. Tuberculosis, para terminar, realmente las pruebas moleculares sí están reemplazando las pruebas convencionales. ¿Y por qué? Porque cada vez están más las indicaciones. Va a pasar este lineamiento, que es el que favorece el uso de pruebas moleculares, es porque están ya muy altamente disponible esta prueba, que es el ESPER. El ESPER es una prueba automatizada, sirve para muestras respiratorias extrapulmonares, y de entrada me detecta también resistencia a rifampicina, que es un marcador de tratamiento muy importante para tuberculosis. Y que es lo mejor, que los resultados salen el mismo día, ¿cierto? Entonces esto ayuda mucho. ¿Y qué tenemos ahora? El ESPER XDR. Este XDR nos ayuda a la resistencia a quinolonas, a inyectables, a isoniazida y a etionamida. ¿Cuál es la limitación de este? Pues que se le va a montar a los que tengan el ESPER positivo. Este no sirve para muestras BK negativos, porque detecta genes de resistencia, pero en muestras que sean positivas. También el resultado en 1 hora. Entonces el diagnóstico de resistencia de tuberculosis lo podemos tener el mismo día, ya no tenemos que esperar las 6 semanas que esperábamos normalmente. Hay otros equipos de diagnóstico como el BIDIMAS, que me detecta isoniazida y rifampicina en la misma muestra, muy bueno para muestras respiratorias. El flujo de trabajo del laboratorio es muy fácil porque se pueden montar hasta 24 muestras. La única limitación es que el equipo sí no está disponible en tantas instituciones, pero también ayuda mucho a mejorar la oportunidad en el diagnóstico, y tener de entrada isoniazida y rifampicina es lo básico para empezar tratamiento para tuberculosis. Con estas pruebas es muy importante la indicación. Entonces, si yo tengo una prueba positiva, una baciloscopia positiva, una muestra molecular positiva, pues ahí no hay duda que tengo tuberculosis. Si tengo una baciloscopia positiva y una prueba molecular negativa, hay 2 cosas que pueden pasar, y es que tengo una infección por una micobacteria diferente a tuberculosis, o que tenga inhibidores en la muestra que me afecten el rendimiento de la prueba molecular. Pero ojo acá, que es cuando tengo los BK negativos, tengo baja sospecha clínica, no pida una prueba molecular porque se van a enredar, porque pedir pruebas tan sensibles en una baja probabilidad pretest hace que tengamos más probabilidad de falsos positivos. Entonces, para que tengamos eso presente. Hay discordancias entre las pruebas moleculares y los cultivos, principalmente problemas en la fase preanalítica con la muestra, en pacientes que han tenido tuberculosis, entonces quedan restos de material genético y nos siguen presentando positividad en los test moleculares, pero también puedo tener pruebas moleculares negativas y cultivos positivos. ¿Por qué? Por micobacterias no tuberculosas, o también hay falsos negativos de las PCRs, no son perfectas, por eso el cultivo todavía sigue utilizándose. Discordancias en resistencia, principalmente cuando me sale resistente la molecular y sensible la fenotípica, pueden presentarse mecanismos de resistencia diferentes que estén expresados por la bacteria, o que tenga subpoblaciones de heteroresistencia. Y sensibilidad en la prueba molecular y resistencia fenotípica es porque hay unas pruebas que están diseñadas para unas mutaciones que son las más frecuentes, pero la bacteria puede tener otras mutaciones diferentes. Siempre que hayan discordancias en resistencia, pues uno le va a creer si la muestra y el paciente
está funcionando de esa forma al que me esté reportando la resistencia. Entonces, las conclusiones: el diagnóstico molecular múltiple es un apoyo útil para tomar decisiones clínicas relevantes en el paciente indicado. Esto no es para todo mundo. Siempre debe primar el juicio clínico, no reemplazan por ahora los medios microbiológicos convencionales, que era la pregunta que el doctor me hacía, y son costo efectivos, si se articulan con las guías de manejo, si se toman decisiones con los resultados, si se hace educación. Y me sirven porque también me están ayudando a actualizar la epidemiología local y regional. Eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias.